Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre. La tarde de este jueves, ya jueves 24 de octubre del 2019, lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas el día de hoy, lo que ha ocurrido y las reacciones que se han generado ya en torno a esta sentencia que emite la Sala Jalapa en relacionada con, en estos momentos, que queda acéfala la presidencia municipal de Arriaga. La inestabilidad política sigue gobernando en aquella zona después de todos los conflictos que se generaron y de la salida de David Parada, quien fue el primer presidente en lo que va de esta administración, y de ahí vino toda una serie de acontecimientos jurídicos que se han resuelto en los tribunales. Le estaremos además detallando también la parte de algunas denuncias que tienen que ver con la capital chiapaneca y este pronunciamiento que hacen pobladores para llamar a las autoridades a que arreglen algunas de estas zonas que tienen afectaciones importantes. Por supuesto, iremos hasta Tapachula para platicar con mi compañero Rafa Victorio. Hoy no es el asunto migratorio, es otro tema que también está preocupando. Arrancamos pues este espacio con mi compañero Rodolfo Flores y los asuntos que tienen que ver con las calles de Tuxtla Gutiérrez. Este problema parece que nunca va a terminar. Hablamos de las pésimas condiciones. Habitantes de la zona oriente norte de la capital chiapaneca exponen que algunas de las vialidades localizadas en este punto de la ciudad se encuentran en muy mal estado, perjudicando a la población que realiza sus actividades cotidianas. Por ello denuncian que las calles en esta parte de Tuxtla están en pésimo estado, a tal grado de que casi es imposible transitar sobre ellas, siendo una situación que data desde la fundación de las colonias situadas en este lugar. Son los habitantes de la calle 4 entre avenida 3 y 4 del fraccionamiento San Pedro y San Cayetano quienes exponen públicamente que desde hace años estas vialidades se encuentran en un estado deplorable. Son los habitantes de estas dos colonias los que hacen una denuncia formal y denuncia pública con el carácter de urgente para que compongan estas calles, ya que durante el tiempo que fue fundada la colonia hace 30 años no le han dado ningún tipo de mantenimiento. Incluso agregan que esta zona carece de drenaje sanitario, que indebidamente el SMAPA y el municipio desde hace 30 años cobran la cuota correspondiente. Por ello exponen que no es justo que los costos por el servicio de agua y drenaje sean caros, hasta 250 pesos mensuales, cuando no cuentan con este beneficio. Lamentaron también que otro de los perjuicios ha sido que anteriormente las rutas 47 y 63 transitaban por esta zona, pero ahora debido al mal estado de las calles lo han dejado de hacer. Por ello, advirtieron a las autoridades que por acuerdo de todos los habitantes, mientras no arreglen estas calles, dejarán de pagar los impuestos correspondientes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Gracias, Rodolfo, por esta información. En la línea telefónica mi compañero William Chacón para que nos detalle parte de las actividades que llevó a cabo el día de hoy el sector empresarial. William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo en Chiapas 2019-2024, el 67% de los establecimientos económicos tienen una duración menor a 5 años y el 90% no ocupa más de 5 personas. Al respecto, Isaías Alfaro Castellanos, presidente del Centro Empresarial de Chiapas, comentó que es importante que las micro, pequeñas y medianas empresas conozcan que instituciones como FIRA, fideicomisos instituidos en relación a la agricultura, ofrecen opciones de financiamientos para que no tengan que cerrar después de cierto tiempo por falta de recursos. Esta información se dio a conocer en la Expo FIRA, organizada entre ambos organismos, bajo la premisa de dar a conocer que FIRA precisamente está abierta a todos los sectores productivos y no solamente a la agricultura. Además que cualquiera puede acceder a un crédito sin la necesidad de endeudarse de más, ya que brindan asesoría para que su patrimonio no quede expuesto. Pablo Calderón, agente de FIRA en Tuxtla Gutiérrez, comentó que el saldo promedio de los financiamientos puede ir desde los 5, 15 o 20 mil pesos hasta por varios millones de pesos a las grandes empresas. Los más bajos los manejan en un tipo de esquema de basificación como el microcrédito y el crédito rural. Indicó que trabajan con más de 70 intermediarios financieros bancarios y no bancarios, mientras que las tasas de interés varían dependiendo del proyecto, el esquema de garantías y el intermediario.
Por último, dio a conocer que la meta establecida para este año es colocar 5.800 millones de pesos en créditos en la entidad, misma que han cumplido en más del 90%. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Le presento esto que ocurrió en las últimas horas en un tramo carretero del estado de Chiapas. Le comparto estas imágenes y, por supuesto, le doy detalles de esta información. Hubo un derrumbe, esto a la altura del tramo Paso Naranjo, en la carretera Francisco y Madero, a Salto de Agua. No hay paso, de acuerdo con las autoridades, hasta nuevo aviso, si usted va por la zona, para que por supuesto tome las medidas de precaución que sean necesarias. Y no va a haber paso en tanto que se habilita este tramo carretero o un acceso alterno. Estamos hablando de que toda esta situación se ha originado con las últimas lluvias que se presentaron en la zona y que siguen afectando a esta parte del estado de Chiapas, ya que nos reportan el cerro continúa desgajándose. Los que viajan por esta vía es mejor hacerlo por la ciudad de Palenque para no perder más de 2 horas y tener que sencillamente volver a regresar para buscar caminos alternos. Esta es una situación que en algunos casos se repite en varios tramos carreteros del estado de Chiapas, particularmente en el periodo de lluvia, que es cuando se desgajan los cerros. Afortunadamente no hay consecuencias mortales en este caso. Ahora sí pasamos a este asunto que involucra al municipio de Arriaga, la sentencia que emitió la Sala Jalapa. Por supuesto, esta situación es preocupante porque estamos hablando ya que en la actual administración, los últimos alcaldes que entraron, son varias ya personas las que han ocupado la figura de presidentes o presidentas, incluyendo el propio Consejo Municipal que se instaló en su momento en Arriaga, y que al final de cuentas la sentencia de la Sala Jalapa le dice al actual presidente que sencillamente ya no va a poder estar en la silla, en el máximo cargo del ayuntamiento, en tanto pudieran resolverse los pendientes o las impugnaciones que se puedan generar. Le presento esta primera parte y posteriormente le doy cuenta también de la reacción que se generó en el Congreso de Chiapas. Integrantes de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dieron revés al mandato de José Alfredo Toledo Blas como alcalde de Arriaga. Con esto se viene abajo lo que en principio emitió el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el decreto 228 del propio Congreso, que avaló el nombramiento a través de una sesión de la Comisión Permanente. Toda esta desestabilización política que se generó en Arriaga se deriva de la salida de David Parada Vázquez, quien fue presuntamente relacionado con el asesinato del activista Sinar Corzo, pero que personas afines acusaron que se trata únicamente de persecución política. Fue el pasado 24 de julio de este año cuando integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de Chiapas, mediante la aprobación del dictamen que realizó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron el nombramiento de Toledo Blas como presidente municipal de Arriaga. En la propuesta también se incluyó a Adán Martín Méndez Díaz para ocupar el cargo. En reacción al tema, Óscar Villanueva, secretario municipal en el Ayuntamiento de Arriaga, comentó que la sentencia emitida por la Sala Jalapa es inatacable y, aunque Toledo Blas recurra hasta la Sala Superior de la Suprema Corte, lo emitido refleja un triunfo para la legalidad. Debido a que aún no se define la nueva propuesta para saber quién ocupará el máximo cargo en el ayuntamiento, Villanueva comentó que el orden de prelación coloca en la lista a Adán Martín Méndez Díaz Pérez, primer regidor. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, al final de cuentas es una situación que involucra de manera directa al Congreso del Estado de Chiapas. El día de hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, aseguró que en el Congreso actuaron conforme a legalidad, que van a responder inclusive al propio Tribunal de la Sala Jalapa, que la sentencia que emitían estaba señalando al final de cuentas es un exceso. Van a revisar este asunto, en tanto también se tiene que resolver quién será la persona que va a gobernar el municipio de Arriaga. Qué relajo se traen en este ayuntamiento. Le presento parte del argumento que dice el diputado de Morena. Oye, se va a revisar el procedimiento. Nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponda. Nuevamente todo fue apegado a derecho. A mí me parece que fue un exceso el de la Sala Jalapa, pero se está revisando
minuciosamente, en tanto pues se queda a cargo, ¿no?, el primer regidor ahí. ¿Se equivocaron ustedes? No, por eso me parece a mí que es un exceso de la sala Jalapa, pero que se está revisando para dar una respuesta de parte del Congreso. Como Congreso, ¿qué les corresponde ahorita a ustedes? ¿Impugnar? Se va a contestar, pero tenemos que ir haciendo procedimientos paralelos, que quede el primer regidor a cargo. Al mismo tiempo nosotros le vamos a responder a la sala Jalapa. Ya está bien. Y bueno, tienen por supuesto que revisar este tema. Fue el pasado mes de julio cuando los integrantes de la Comisión Permanente, después de revisar este dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside justamente Marcelo Toledo Cruz, fue que determinaron nombrar a este personaje que ya le comentábamos y que es el último alcalde que tuvo el municipio de Arriaga. Nos vamos hasta el municipio de Tapachula. Me toca saludar esta tarde a mi compañero Rafa Victorio. Hoy no es el tema migratorio, es otro asunto preocupante y que por supuesto abre el debate a nivel nacional y tiene que ver con la legalización, Rafa, de estos vehículos chocolates, como se le conoce habitualmente. Buenas tardes. Así es, Adolfo. Sí, para el dirigente de la Unión Campesina Democrática en Chiapas, Herminio Verdugo Muñoz, dice que es necesario la regularización de estas unidades vehiculares extranjeras. En el estado, según el dirigente de la UCD, circulan por lo menos 6,000 vehículos irregulares que requieren una regularización y por ello están respaldando la postura de algunos diputados federales que han pedido la legalización de estas unidades. Verdugo Muñoz señala que a nivel nacional se calcula que son unas 5 millones de unidades las que circulan en forma irregular, o sea, chocolates, y desde hace 18 años han venido gestionando que se legalicen para dejar de operar en forma irregular y que ello dejaría una importante derrama económica que pudiera ser utilizada en programas dirigidas al campo. Señala que en Chiapas ha existido respeto hacia los posesionarios de este tipo de unidades, sobre todo por parte de las autoridades estatales, de la Policía Federal e incluso de aduanas, que es la responsable en un momento dado de decomisar las unidades cuando son detenidas, Adolfo. Perfecto, Rafa, te agradezco mucho estos minutos. Veremos entonces qué es lo que pasa en las siguientes semanas con este tema. Abrazo, Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otros asuntos. El próximo año arrancará ya la organización de todo el proceso electoral con miras, por supuesto, a los comicios intermedios del 2021. A través de una sesión extraordinaria, integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobaron este presupuesto que obedece al proyecto de presupuesto de egresos y también al programa operativo anual. ¿Qué significa toda esta situación? Hablamos de gasto corriente, hablamos de actividades ordinarias, hablamos de financiamiento a los partidos políticos y por supuesto de las prerrogativas. En suma, toda esta situación que le estoy comentando, pues implica un presupuesto para el órgano local, por lo menos así lo aprobaron, de casi 400 millones de pesos. Este programa operativo contempla 111.501.793 pesos solamente para el programa operativo anual. Para los actos preparativos del proceso electoral local, hablamos del 2020 y 2021, hay una suma de 75.801.925 pesos con 55 centavos. Y por supuesto también para lo que tiene que ver con el financiamiento público de las actividades ordinarias de los partidos políticos, hablamos de 204 millones de pesos. En el IEPC dicen que se trata de un programa, de un presupuesto de egresos y de un programa de operatividad que es austero y que además al final de cuentas estaban señalando que obedece a las políticas públicas de austeridad, considerando que desde el 2016 no se ha incrementado el tema de los salarios y tampoco los viáticos. Saque usted sus conclusiones. Le digo, en suma, casi 400 millones de pesos para actividades ordinarias del órgano local, que es el que se encarga de hacer las elecciones en el estado de Chiapas,
en el orden federal, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral, que estos 400 millones de pesos contempla también las actividades permanentes y ordinarias de los partidos políticos, las prerrogativas, como se les conoce pues habitualmente, y por supuesto toda la logística que implica el proceso electoral que viene en el 2021. Pasamos a otros asuntos. Voy en estos momentos a comunicarme con mi compañero Andrés para que parta parte de estas actividades que inauguración del Carnaval Zoque. Andrés, ¿de qué se trata? Adelante. Noticias, pues sí, como tú bien lo comentas, en temas un poquito más amables, pues el día de hoy se inauguró una de las exposiciones tal vez de mayor relevancia que se han tenido en los últimos meses. Es una investigación de una catedrática de la UNICACH de origen estadounidense que por medio de una cátedra aunado con el CONACYT y se encuentra comisionada en la Facultad de Humanidades para estudiar los carnavales de Coita, Copainalá, Tuxtla Gutiérrez y San Fernando. En esta ocasión tocó a San Fernando, donde montó diversas imágenes e informaciones respecto a el tradicional carnaval de San Fernando. Para comentarte que dentro de esta exposición se encuentran algunos de los hallazgos que ha tenido la investigadora durante estos 5 años de estudio que lleva estudiando los carnavales, la cosmogonía que se da del pueblo zoque. Algo que me recalcó es de que si bien existe mucha gente piensa que el pueblo zoque pues está cada vez decrementándose, nos indicó que debemos de tener un balance respecto a los consumos que tenemos. Si bien todos los días la mayoría de las personas que nos ven pues llega a tomarse un pozol de forma tradicional, ese tipo de actividades no se despegan de donde venimos y que robustecen la identidad cultural que tenemos. Nada más para comentarte también que según los hallazgos que ha tenido respecto a a la cultura zoque, nos comentaba que pues esta cultura fue catalogada la primera que se mantuvo en Chiapas, esto debido e inclusive antes que los mayas. Algo que nos comentaba fue que debido a diversos desplazamientos la presencia de la cultura zoque fue grande, esto debido a que en diferentes momentos fue colonizada. Uno fueron por los mayas, otro fueron por los mexicas y otro fueron por los chiapanecas y finalmente por los españoles, lo que fue reduciendo de gran manera la presencia de la cultura zoque. También nada más para recalcarte que el día de hoy respecto a la cultura zoque, pues hoy se dio la subida de las llamadas vírgenes de Copolla, un festejo un poco más pequeño dentro de la gran capital. Y pues nada más para comentarte esta exposición se mantendrá de forma gratuita en el Museo Botánico, que se encuentra en la Calzada de las Personas Ilustres, desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado. Esa es la información que te comparto el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Por supuesto, también temas distintos que son noticias, información amable y que, entre otras cosas, buscan siempre resaltar las tradiciones, las culturas, aquellas situaciones o eventos históricos, antropológicos que han marcado un parteaguas y que nos distinguen como Estado a nivel nacional y, por supuesto, internacional. Vamos a otros asuntos, momento de platicarle a usted, por supuesto, la actividad deportiva, donde también hay datos interesantes, tanto en el aspecto local como en el nacional. En el aspecto nacional que involucra al fútbol mexicano, nuestro compañero Freddy Manga nos estará detallando en los siguientes minutos este primer acuerdo que se alcanza ya, Freddy, entre los jugadores de Veracruz y la parte directiva, los dueños, en esto que se hizo un relajo y que por supuesto también se hizo noticia a nivel internacional por la protesta que hubo el pasado fin de semana antes de que se enfrentara a los Tigres y también parte de las actividades del mundo local. Freddy, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto este jueves. Sí, lo que mencionas puntualmente, el tema de Veracruz, fue todo un circo, fue totalmente antiprofesional desde la cabeza del grupo, que es el dueño, el empresario Fidel Curi Grajales, quien el fin de semana pasado, cuando sus jugadores protestaron por no recibir un pago, algunos de hasta de 6 u 8 meses de salario, pues le pareció ridículo y grotesco
se llevó muchas críticas, hubieron todo tipo de comentarios negativos hacia el empresario. Desde luego respaldaron a los jugadores porque pues la sociedad entendía parte de la situación que estaba viviendo el plantel. Se presentó también la Comisión de Controversia del Fútbol Mexicano, esta que dijo que tenía pues por ahí un fideicomiso de 18 millones de pesos para poder salvaguardar parte de lo que es la integridad del salario pues de los jugadores. Hasta el día de ayer, Adolfo, eran solamente 7 jugadores los que habían interpuesto una querella de manera oficial, eran 4 del equipo de primera división y 3 de la sub-20, no había más. Se especulaba también en el hecho de que de qué forma los jugadores iban a interponer de manera formal, si ya habían expuesto todas sus situaciones, ya habían dicho que sí se les debía sueldo y al final de cuentas no estaban protestando. Ahí hubo parte de molestia por parte de las autoridades de la Federación Mexicana. Se sabe al día de hoy, hasta este momento, que en total fueron poco más de 41 jugadores que sí interpusieron la querella entre Primera División, Sub-20, equipo femenil. Además de eso, llegaron a un acuerdo o tienen un principio de acuerdo ahora con el dueño Fidel Curi Grajales de que se les va a pagar de manera íntegra los sueldos. O de lo contrario ellos estarían tomando medidas más drásticas. ¿A qué se refieren? Dejarían de jugar definitivamente. Pero todo esto, Adolfo, te insisto, no es algo tampoco definitivo. Hasta que los jugadores no vean sus cuentas de banco nuevamente activas, pues ellos no podrán decir, ¿saben qué? Nos cumplieron, vamos a seguir defendiendo los colores del Veracruz. Y a partir de aquí yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol y desde luego la Liga MX tendrá que ponerse las pilas, apretar tuercas y no permitir que este tipo de situaciones vuelvan a pasar porque manchan feamente el fútbol mexicano. Más allá de que sea un negocio, pues estar en boca de toda la afición a nivel mundial por este tipo de situaciones y que sobre todo los dueños, los empresarios cuestionen a las personas a las que les debe, pues sí es bastante denostable por parte de los empresarios de fútbol mexicano. Vamos a ver qué pasa. Mientras se le va a programar juego al Veracruz, a ver si se presentan, a ver si juegan de manera ya oficial. Y bueno, nada más al final, para finalizar la intervención del plano deportivo, Adolfo, te comento en el aspecto local, todo está listo para la 13ª edición del torneo Esperanzas Olímpicas de Taekwondo, encabezado por el profesor Williams de León Molina. Se estará llevando el próximo sábado con el abierto nacional de todos los grados, desde cintas blancas hasta cintas negras también en todas las edades. Y el día domingo 27 de octubre, a partir también de las 8 o 9 de la mañana, en un conocido hotel al poniente de la ciudad, se estará llevando el abierto G3, en donde poco más de 800 cintas negras entre seleccionados mexicanos, campeones nacionales y campeones mundiales, estarán viendo participación en las modalidades de combate y de formas. Esto es parte del repertorio que este día nos brindó el tema deportivo, Adolfo. Y por esta información, abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Momento de ir a otro rubro importante, la cultura y los espectáculos, por supuesto, donde también se genera la noticia. Como todos los días, le doy la bienvenida a mi compañero Darwin Mendoza. Bienvenido, adelante con la información. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este jueves. Y déjame comentarte que las actividades por el 10º Festival Internacional de Teatro Independiente continúan en la puerta abierta y se presentó el día de ayer El Silencio de Alejandro, una obra que aborda la historia de 2 hermanos, uno de ellos que tiene una severa enfermedad, por lo que la chica que estamos viendo en pantalla tendrá que hacerse cargo de él desde pequeña, entonces deja de lado toda su vida. Esta propuesta, que es escrita y dirigida por Lina Ramírez, se titula El Silencio de Alejandro y cuenta con la participación del grupo El Pájaro y la Pluma, provenientes de Colombia. En esta obra, que utiliza muñecos pequeños que no son títeres, vemos cómo los personajes esperan la llegada del nuevo miembro de la familia, que se llamará Alejandro, pero el nacimiento tiene algunas complicaciones que lo dejan marcado para toda su existencia. La familia comenzará a cuidar de él y por lo mismo su hermana no puede salir porque debe estar al pendiente de su estado, viendo cómo su vida gira en torno al ser que no siente mucho amor, porque esto genera principalmente algunos rechazos que pronto, después de los cuidados y de la convivencia, va superando esta joven y que después llega a sentir un gran amor. De hecho, hasta hay una pequeña escena muy conmovedora en el que juntos bailan en los 15 años. Esta chica sueña que tiene su baile de 15 años y que con y que su hermano baila con él completamente sano, por lo que
generó algunas lágrimas entre los espectadores. Cabe mencionar que el Festival Internacional de Teatro Independiente Otra Latitud llegará a su fin el día de mañana con una propuesta escénica que se llama Pentesilea, la cual es una producción entre Francia y Chile. Y pasando a otro plano, en el plano de los espectáculos, déjame comentarte que Alicia Villarreal negó que su hija haya sido abusado. Asegura que todo lo que sucedió con Melanie fue una confusión, que se desvirtuó todo lo sucedido. Fue Arturo Carmona quien, sin estar al tanto de los detalles de lo sucedido, declaró que habían abusado de su hija. La cantante explicó que su hija bajó de su coche cuando escuchó que un sujeto venía corriendo y gritando un hombre que no era el suyo. Entonces continuó caminando hacia su escuela y el tipo agarra del brazo y la voltea y le dice a Abigail que no sé qué, y bueno, sí se asusta y se va, pero entonces ella estuvo en la escuela, hizo un día normal en la escuela y yo no sé que si el tipo se confundió de muchacha y eso fue todo, explicó la cantante del grupo musical Límite. Tras lo sucedido, le comentaron a Carmona, pero sin dar los detalles como los que estamos explicando ahorita, y por eso es que dio a conocer que su hija había sido abusada sin tener la información completa. Entonces, por lo que ya se ha declarado y se ha aclarado que no se sufrió ningún tipo de abuso esta pequeña muchacha, fruto de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, quien está en Monterrey haciendo una obra de teatro. Perfecto, Darwin, con eso llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. Antes, por supuesto, de irnos, le hago el siguiente comentario y que tiene que ver con algunas promociones que usted encontrará en la versión impresa del periódico Cuarto Poder y que hacen alusión al fútbol mexicano, por supuesto, para llevarse boletos para el partido de los cafetaleros. A nombre de todo el equipo, gracias nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en edición Fanny Guadalupe, en la producción el ingeniero Juan Carlos. Darwin, como siempre, excelente tarde. Se me pasaba, Darwin, el programa, ¿verdad? A las 7 de la noche. 7, por favor. Vamos a estar hablando acerca de varios estrenos de películas. Vamos a estar hablando de Los Locos Adams, también de Un Papá Pirata y, por supuesto, la serie que está causando sensación en Netflix que se llama La Casa de las Flores. Perfecto, gracias. Buenas tardes, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.